la cual proyectaba la mente hacia los cielos, del mismo modo que las catedrales góticas lo hacían con la mirada, se desarrollaban en el seno de la Madre Iglesia dos hijos que habrían de nacer 2 o 3 siglos más tarde: el Renacimiento y la Reforma Protestante. Jacob, la Reforma Protestante, habría de trastornar el mundo occidental con su vibrante redescubrimiento de la autoridad de la Escritura. Esaú, el Renacimiento, habría de hacerlo con su elevación de la libertad y la racionalidad humanas a los altares de una nueva iglesia dedicada al culto a la humanidad. Lo que se conoce como Reforma Protestante se refiere en rigor a 2 movimientos religiosos que se iniciaron de manera independiente uno del otro, pero que llegaron a estar interconectados. Los que empezaron Martín Lutero en Alemania y Ulrico Zwinglio en Suiza. Sin embargo, existió un tercer movimiento simultáneo encabezado por Tomás Münster, la llamada Reforma Radical. Para complicar las cosas, se ha denominado a veces protestante al movimiento iniciado por Enrique VIII en Inglaterra, cuando separó la Iglesia británica de la autoridad del Papa para casarse con Ana Bolena. Es importante entender las diferencias entre todos estos movimientos para saber a qué nos referimos cuando hablamos de la Reforma Protestante. Claramente, el aniversario que nos tiene hoy aquí reunidos es el de la Reforma Protestante alemana, la que Lutero detonara al clavar las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Lo que queremos discutir son las consecuencias que tuvo para la filosofía la Reforma Luterana y para la Reforma Luterana la filosofía. La formación filosófica de Lutero. Está documentado que Lutero fue miembro de la escuela ocamiana de pensamiento, pues fue discípulo de Gabriel Biel, un influyente difusor del pensamiento ocamiano, que compusiera un compendio de los comentarios de Occam sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Deben saber ustedes que usualmente en la Edad Media, más que acudir directamente a la Escritura, se tomaban las sentencias de Pedro Lombardo como la manera de introducirse a la misma. Y el mismo Lutero llegó a declarar: soy de la escuela de Occam. Textualmente así lo dijo: Ich bin von Ockhams Schule. Soy de la escuela de Occam. Fue tan importante la docencia de Biel en las universidades de Erfurt y Wittenberg, donde Lutero residía, que los occamistas de dichas universidades fueron conocidos como gabrielistas. Es bastante seguro afirmar, por lo tanto, que Lutero fue en efecto un gabrielista. Johann von Staupitz era el vicario general de los agustinos en la época de la Reforma Luterana. Doctor versado en teología, fue director espiritual, protector y mentor de Lutero. Fue bajo su influencia que Lutero revisó el occamismo de Biel y que se entregó al estudio de la Escritura. Sin embargo, Staupitz continuó siendo católico toda su vida, al final de la cual denunció la doctrina de Lutero como herética. Pero, ¿en qué consiste el occamismo teológico de Biel? Básicamente, es una presentación particularmente clara y precisa
del nominalismo de Guillermo de Ockham, filósofo que vivió en el siglo XIV, que la doctora Dinora Méndez aquí ya había mencionado como un siglo de una gran importancia en cuanto a las transformaciones. Obviamente estaba ya siendo duramente cuestionado el sistema de Tomás de Aquino durante esos siglos. Duns Scoto anteriormente ya lo había golpeado, y Guillermo de Ockham termina por disolver la síntesis medieval. Entre paréntesis, vale la pena señalar que los lógicos novohispanos, como Fray Alonso de la Veracruz, quien tomara su nombre al llegar a esta gran ciudad, a este gran puerto, fueron lógicos terministas de la escuela de Guillermo de Ockham. La lógica novohispana era la lógica de Guillermo de Ockham. El impacto del pensamiento de Ockham en Lutero. Ockham adoptó de sus predecesores 4 principios o suposiciones que usó repetidamente. El primero fue la creencia en la total trascendencia de Dios y la plena contingencia de todos los aspectos de la creación. El segundo es la distinción entre potencia absoluta y potencia ordenada de Dios. Esto es, la diferencia entre el poder de Dios considerado por sí mismo y su poder considerado desde el punto de vista de los decretos que ha hecho. Dios es libre de hacer lo que quiera mientras no contradiga su naturaleza, o mientras no haga nada contradictorio. El tercero es que las sustancias y las cualidades son las realidades físicas fundamentales de la experiencia humana. El mundo está hecho de cosas individualmente existentes, no universales. El cuarto y último principio es la llamada navaja de Ockham. No se debe de multiplicar las entidades sin necesidad. La trascendencia de Dios, ¿qué significa? Ockham concebía a Dios como un ser absolutamente trascendente, es decir, como un ser que, si bien se revela en su creación, no necesita de la misma para existir. Todo lo que no es Dios es criatura y tiene existencia contingente, depende de Dios. Depende de Dios para existir. Todos los cristianos están de acuerdo en la trascendencia de Dios. Los problemas empiezan cuando se discute la naturaleza de Dios y, en particular, si hay ideas eternas en la mente de Dios que funjan como ejemplares con apego a los cuales Dios habría hecho todas las cosas. Estas supuestas ideas eternas fueron conocidas como universales por los filósofos y los teólogos medievales. ¿Qué es la potencia absoluta y qué es la potencia ordinata, la potencia ordenada? Una pregunta muy importante durante la Edad Media fue la relativa al fundamento de la posibilidad. ¿Son las cosas posibles porque Dios tiene el poder de crearlas? ¿O Dios tiene el poder de crearlas porque son posibles? Una de las tesis teológicas que defendió Ockham a lo largo de sus escritos es que Dios no depende de ninguna otra persona o poder para existir. Tampoco hay algún principio externo que lo pueda forzar a hacer su obra o a hacerla de una u otra manera. Dios pudo haber escogido no crear o crear un mundo completamente diferente del actual. En contraposición, el carácter de la criatura consiste en ser completamente dependiente del Creador. La potencia absoluta de Dios consiste en su poder para hacer cosas distintas de las que ha hecho.
Por ejemplo, Dios pudo haber hecho un mundo en el que las cosas no tuvieran diferencias de temperatura, y todavía podría cambiar el mundo actual si quisiera, poniendo a la Tierra como centro del universo. En otras palabras, las leyes que gobiernan el universo fueron creadas y puestas por Dios y no constriñen a Dios, no lo constriñen. Afirmar que Dios tiene potencia absoluta implica negar que al crear Dios haya estado constreñido por modelos o ejemplares existentes con antelación a la fundación del mundo. Es decir, no había un plan o una estructura racional o del tipo que fuere, en función de la cual o en obediencia a la cual Dios tuviera que crear este mundo. Esto implica que no hay ideas eternas en la mente de Dios. En otras palabras, Dios es omnipotente y libre de hacer lo que quiera mientras ello sea lógicamente posible. Porque por ahí me preguntan, ¿y Dios es tan poderoso que puede hacer una piedra que no pueda cargar él mismo? Bueno, esa pregunta capciosa es una tontería, porque obviamente las contradicciones pues no tienen sentido, no puede haber nada contradictorio, ¿verdad? Entonces claramente Guillermo de Ockham siempre dijo, Dios puede hacer lo que sea que no involucre contradicción lógica. De manera que la razón humana, como consecuencia de esto, por virtud de la potencia absoluta de Dios, de que no hay un plan racional que obligue a Dios a proceder de una u otra manera, la razón humana está incapacitada para determinar lo que Dios puede o no puede hacer o decir. Si hay una estructura racional mediante la cual Dios piensa y de acuerdo con la cual construye las cosas o crea las cosas o tiene sus designios, entonces si la mente humana logra compenetrarse de esa estructura, podemos saber qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que Dios va a decir. Pero si no existe esa estructura, entonces la razón humana está en el vacío, por así decirlo, y no sabe hacia dónde se va a mover Dios. No sé si queda claro la idea. Esa es la potencia absoluta, ¿sí? No está restringido Dios. La potencia ordenada de Dios, por otra parte, es el modo en que Dios ha actuado en la historia, en sus decretos y en su revelación. Son los modos concretos, efectivos, en los que experimentamos a Dios en el mundo. Aunque Dios es libre de hacer lo que quiera, ha hecho elecciones que experimentamos como nuestro universo. La potencia ordenada se refiere a aquellas cosas que Dios hace en conformidad con las leyes que Él mismo ha ordenado e instituido. Es decir, Él ordenó leyes y Él mismo se sujeta de alguna manera a esas leyes, pero más bien como un pacto, como una promesa, no porque esté forzado, obligado legalmente a cumplirlas. Claramente, por su potencia absoluta, Dios pudo haber ordenado e instituido leyes completamente diferentes de las que de hecho rigen el universo. Algunos teólogos, como Juan Calvino, han dicho que la doctrina de la potencia absoluta hace a Dios arbitrario. Aquí hay una discusión interesante. Calvino reconocía que es necesario distinguir la esencia de Dios de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es la forma en que Dios se ha manifestado y se ha revelado a la humanidad. Forma parte, diría Ockham, de la potencia ordinata, ¿verdad? Mientras que la esencia de Dios en buena medida nos es inescrutable, pero dice Calvino, no es una nada, simplemente no nos está revelada a nosotros, pero no es porque no sea una nada. Y Calvino chocó con Ockham
chocó con Occam en esta idea de la potencia absoluta, pero ahí se los dejo como un tema interesante de discusión. Paso a la ontología de Occam. En contraste con la enseñanza cristiana relativa a la unicidad de la divinidad, el monoteísmo, para Platón, lo divino era en primer lugar una jerarquía ordenada de formas o ideas, las mismas que capta el entendimiento cuando entiende no lo que es un ejemplo individual de justicia o belleza, sino la justicia o la belleza en sí. Esta jerarquía es una unidad en la diversidad, pues hay conexión o coinonía entre todas las ideas, están interrelacionadas dialécticamente y además están finalmente subordinadas a la idea del bien. En algunos pasajes del diálogo El Timeo, Platón habla de un demiurgo, una especie de Dios que ordena el mundo conforme a las ideas tomadas como ejemplares, como modelos. Esto supone que hay algo, una materia, un caos, que debe ser ordenado por dicho demiurgo, por lo que es necesario observar que hay un segundo principio divino en el sistema de Platón, si bien soslayado, no explicado y apenas implícitamente reconocido. Es decir, el demiurgo platónico necesita barro para poder construir las cosas, para poder dar orden y dar forma a las cosas. Algunos pensadores cristianos llegaron a identificar este demiurgo con el Dios de Jacob y a las ideas con pensamientos en la mente de Dios, como ya vimos. San Agustín, para no ir tan lejos, uno de los más grandes pensadores de la cristiandad, San Agustín, Agustín de Hipona, él era neoplatónico. En cuanto al entendimiento paulino, como lo señaló el doctor Cerez, no tiene par. Él entendió profundamente el motivo religioso cristiano. Es de los mejores intérpretes del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo. Pero era neoplatónico. Entonces él trata de compaginar su cultura heredada del helenismo, del platonismo, del neoplatonismo, con la recepción del Evangelio por otro lado. Esto es lo que va a dar origen precisamente a la escolástica, ¿sí? Que es una división de la realidad en dos niveles. El nivel de abajo, la naturaleza, por ahí nos señalaba los quienes me antecedieron, ¿verdad? Que la doctora Méndez lo señaló, que se concebía que Platón había explicado perfectamente bien esa estructura, lo que era la naturaleza, era algo comprendido después por Aristóteles, discípulo de Platón finalmente, ¿verdad? Entonces en la Edad Media se concebía que el mundo natural era perfectamente explicado por Platón o Aristóteles posteriormente, no hay mucho que agregar, ese es el mundo natural, pero el mundo de la gracia o el mundo sobrenatural, ahí sí se requiere acceder por la vía de la revelación. Pero hay relaciones entre los dos, no están separados enteramente, hay interconexiones entre la naturaleza y la gracia. Y ese es el esquema escolástico básicamente que va a introducir sobre todo Agustín. Dentro de este sistema cabe perfectamente el platonismo o el neoplatonismo. Pero fuera del lenguaje mítico y poético de El Timeo, no hay evidencia de que el sistema platónico efectivamente postulara un Dios personal, organizador del mundo conforme a algún propósito. Más bien, el Dios de Platón es una figura simbólica que representa la razón como una fuerza operativa en el mundo. Esta fuerza operativa es también identificada con la idea del bien. Por lo tanto, hay dos principios divinos en el sistema platónico: la jerarquía de las ideas coronada por la idea del bien
y una especie de caos indeterminado originario a partir del cual la razón constituye los entes individuales mutables, tomando a las mismas ideas como paradigmas, modelos para hacerlas o para hacerlo. Esta ontología, es decir, teoría del ser, ejerció una enorme influencia en pensadores cristianos tan importantes como el mismo Agustín que ya mencioné, o incluso Tomás de Aquino. Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, es conocido por su crítica a la tesis de que las formas de las cosas son ideas separadas. Decía, por ejemplo, que la humanidad no existe aparte de los individuos Sócrates, Calicles, etc. Sin embargo, Aristóteles atribuía a algunas formas existencia separada y hasta divina. De hecho, a Tomás de Aquino le pareció que la doctrina de los ejemplares permitía compaginar la ontología platónica de las formas con la ontología aristotélica de la sustancia. Pero recuérdese que el Aquinate era el filósofo más influyente de Europa cuando Occam empezó su carrera filosófica. Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, que fue el siglo del esplendor de la Edad Media, por lo menos del pensamiento filosófico con el sistema de Tomás de Aquino. El nominalismo de Occam debe entenderse en primer lugar como el rechazo de la doctrina de los ejemplares, entendidos como ideas en la mente de Dios. Eso es Occam. No hay tales ejemplares, no hay tales ideas en la mente de Dios. Contrariamente a los platónicos, quienes sostenían que había una naturaleza común inherente a las cosas similares y que incluso existía parte de las mismas, Occam sostenía que no hay tales naturalezas comunes. Occam, es decir, la humanidad de Sócrates es distinta de la humanidad de Platón, diría Occam. Occam rechazaba tanto la concepción de una naturaleza común existente en las cosas o aparte de las cosas, como la concepción de una naturaleza común existente en las cosas, universales en las cosas o universales antes de las cosas, son rechazados por Occam. Occam llegó incluso a mantener que el concepto era una entidad psíquica idéntica al acto de conocer, el acto de la cognición abstractiva. Paso a la navaja de Occam, que es un principio muy importante de economía en todas las ciencias, en las matemáticas y en la teología también, y en las demás disciplinas científicas. La epistemología se propone responder a la pregunta: ¿cómo es que conocemos? A diferencia de los filósofos medievales, Occam insistió en que las cosas individuales pueden ser conocidas como tales cosas individuales y que el conocimiento directo, sin mediación, es posible. Redujo todo el conocimiento humano a dos categorías fundamentales: el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstractivo. El conocimiento intuitivo está basado en los así llamados juicios existenciales, los cuales juzgan un objeto por experiencia directa cuando está presente a nuestros sentidos. Cuando estás tú viendo que el sol caliente, que hace mucho calor, bueno, ese es un juicio existencial. Intuir significa contemplar, observar atentamente algo. No hay necesidad de depender de supuestos universales o de una naturaleza común que medie nuestras sensaciones y experiencias. Aquí se conecta con lo que ya dijo la doctora Méndez anteriormente. La especulación metafísica empieza a declinar frente a la observación empírica. Los juicios existenciales son juicios de experiencia, son positivistas, podríamos decir. Son casi juicios protocolares en el sentido del empirismo lógico, es decir, reportes de observaciones
directas. No me digas con la tradición que el sol calienta. ¿Por qué mejor no te fijas si el sol calienta o no calienta? ¿Sí? No me digas que aquello es rojo y lo tengo que creer porque lo dijo una autoridad. Mejor vamos a ver si es rojo y sobre esa base lo vamos a creer o no lo vamos a creer. Entonces, estos juicios acerca de la experiencia son muy importantes, pues, en la destrucción de la metafísica especulativa medieval. Para Occam, la mente tenía naturalmente una cognición de cosas singulares, propia, simple, no confusa y completamente confiable. Es la exaltación de la experiencia individual frente a la autoridad de la tradición. No se necesitaba decir más, no se necesitaba postular más, no se necesitaba suponer términos adicionales. El conocimiento abstractivo, por otra parte, no consiste en juicios existenciales, sino que es un conocimiento que la gente tiene independientemente de si lo que se conoce se halla o no presente a la mente. Desde luego, se basa en el conocimiento intuitivo, previo a las abstracciones, que proviene de la experiencia efectiva del mundo que se halla fuera de la mente. La memoria de algo que se recuerda, que alguna vez tuvo lugar, es una forma de conocimiento abstractivo simple. El conocimiento abstractivo complejo consiste en la construcción de los objetos mentales que nunca han existido literalmente fuera de la mente. El mismo proceso por el que la mente crea un unicornio es el proceso por el que produce los universales. A partir del conocimiento intuitivo y abstractivo simple de muchos individuos de la misma especie, la mente construye un concepto universal, el concepto de hombre, por ejemplo, el concepto de planta, el concepto de pez, ¿verdad? Concepto universal aplicable a muchos casos particulares. Y además el correspondiente término lingüístico por voluntaria institución que significa a todos los miembros de esa especie. Nosotros usamos, por ejemplo, la palabra pez para referirnos a lo que en inglés se llama fish, y así cada idioma tiene su propio vocablo para expresar ese concepto y referirse a esas cosas particulares, individuales, que son los peces. El verdadero significado de la navaja de Occam, la cual a veces fue expresada por Occam mismo en los términos no se debe postular la pluralidad sin necesidad, pluralitas non est ponenda sine necessitate, a veces también como lo que se puede explicar suponiendo menos cosas es vanamente explicado con la suposición de más cosas. Frustra fit per plura, quod potest fieri per pauciora. No hagas con mucho lo que puedas hacer con poco. No desperdicies. ¿Sí? Es un momento económico en el pensamiento. Ya lo dije, en las matemáticas es muy importante. Si tú presentas una demostración entre tus pares matemáticos y viola la navaja de Occam, te lo van a rechazar, no te la aceptan, porque estás usando más suposiciones de las necesarias. Y así en las demás disciplinas científicas. Es un principio de relevancia. No digas más de lo que se necesita decir. ¿Verdad? Nosotros los mexicanos somos muy redundantes luego. No se nos permite afirmar un enunciado como verdadero, ni mantener que una cierta cosa existe, a menos que nos veamos forzados a hacerlo porque es evidente por sí mismo, como las butacas son rojas, ¿verdad? O por revelación, porque lo dice la palabra de Dios, o por una deducción lógica a partir de una verdad revelada o una proposición verificada por la observación. Entonces, si la Escritura dice que A y
Y además dice que si A entonces B, debemos de concluir nosotros correctamente que la escritura implica B. Es decir, hay consecuencias lógicas de lo que dice la misma escritura. Luego, a veces algunos cristianos no quieren extraer las consecuencias lógicas de lo que dice la escritura, pero hay que aplicar la lógica a la escritura. Claro que sí. Un principio de interpretación de la escritura es que Dios no miente. Por lo tanto, no se contradice porque las contradicciones son falsas. Y por lo tanto, la escritura tiene que ser consistente. Y por lo tanto, si encuentro una contradicción en mi explicación de una escritura, estoy equivocado. Entonces, un principio fundamental de la hermenéutica bíblica es no contradicción, ¿verdad? Y extraer rectamente las consecuencias lógicas de lo que la misma escritura está diciendo. Así que la navaja de Occam es una forma del principio de razón suficiente y es un principio tanto metodológico como epistemológico. Muy bien, qué abstracto está todo esto. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma luterana? ¿No? Pues ahí les va. El nominalismo había sido un movimiento difuso a lo largo de Europa. Estaba disolviendo, socavando, minando y arruinando la gloria y la grandeza del sistema escolástico de pensamiento, primero con Duns Scoto, gran filósofo, y posteriormente con el gran monje franciscano Guillermo de Occam. Ya lo señaló la doctora Méndez, cómo se empezó a corroer todo ese sistema, ¿verdad? Hacerse como pedacitos. Sin embargo, dos profesores de la Universidad de Erfurt, que era el alma mater de Lutero, lograron articular el occamismo en un plan de estudios coherente a impartirse allí mismo en Erfurt, en la Universidad de Erfurt. Se llamaban Jodocus Trutvetter y Bartolomé Arnoldi, quienes aplicaron dicho plan de estudios en sus cursos. En contra de la vía antigua, representada por Tomás de Aquino y Duns Scoto, Trutvetter y Arnoldi apelaron una y otra vez a un principio central de la vía moderna. Toda especulación filosófica acerca del mundo debe ser comprobada mediante la experiencia y una razón basada en la realidad, sin tener en cuenta incluso lo que las más respetadas autoridades pudiesen decir en contrario. Ya lo señaló la doctora Méndez como es autoridad, porque lo dice la autoridad, se tiene que aceptar. Este principio de la vía moderna occamiana empieza a destrozar esa regla. De aquí en adelante, no me interesa si usted es el emperador del Sacro Imperio o el emperador de lo que sea. Vámonos a la experiencia, directamente a ver y a razonar con base en la realidad y en la experiencia, ¿sí? La teología no era excepción a este principio. Toda especulación teológica debe ser sometida a prueba por la autoridad de las Escrituras, tal y como las interpreta la Iglesia. Tal y como las interpreta la Iglesia. Se daba por sentado que, bueno, ahí estaba la fuente de la que abrevaba la teología cristiana, la tradición casada con la Escritura, mediada por las sentencias de Pedro Lombardo, ¿verdad? ¿Okay? Trutvetter y Arnoldi enseñaron que la experiencia y la Escritura en la interpretación eclesiástica, repito, eran por lo tanto las únicas normas válidas para la filosofía y la teología. De esta manera, los profesores de Erfurt equiparon a Lutero con conceptos que habrían de resultar esenciales para la reforma. Primero, se hallaba la subordinación nominalista de la razón a la experiencia, por virtud de la cual, en contra de toda especulación racionalista,
La realidad experimentada misma se convertía en el foco de la percepción del mundo. Ya no vamos a especular, vamos a observar la realidad, tal y como es. Más aún, los nominalistas buscaron distinguir entre la palabra de Dios y la razón humana. En el ámbito de la revelación, en todos los asuntos concernientes a la salvación, la palabra de Dios es el único fundamento. Aquí, la razón y la experiencia no prescriben, sino confirman. Aquí no preceden, sino que siguen. ¿Sí? Entonces, aquí ya se está empezando a resquebrajar la anterior estructura, ¿verdad?, de pensamiento que había regido en la Edad Media. Sin embargo, para Trudfetter y la mayoría de los académicos europeos de esa época, la obra de Aristóteles era fundamental. El marco, la matriz ontológica, la matriz fundamental del mismo pensamiento de Occam es Aristóteles, es la metafísica de Aristóteles. Además de que seguía en ellos vigente el principio de que la autoridad para la fe era la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia, manteniendo así el principio de que la interpretación de la Escritura estaba sujeta a la autoridad de la misma Iglesia, basada a su vez en la tradición apostólica y en la propedéutica escolástica. Para que se den una idea de lo que opinaba o terminó Lutero opinando de esto, en 1517 le escribió él a uno de sus maestros advirtiéndole que si Aristóteles no hubiera sido un hombre de carne y hueso, no vacilaría en afirmar que era el mismo Satanás. Esa era la opinión que tenía Lutero de Aristóteles, ¿sí? Y si hubiera sido pentecostés, se pone a reprender a la metafísica. Y así, ese era el concepto, ¿eh? Él creía que de los libros de Aristóteles, sobre todo de la metafísica, ¿verdad?, del tratado de Ánima, salían espíritus inmundos, ¿verdad?, efluvios como de espíritus inmundos. Esa era la opinión que el reformador alemán tenía de Aristóteles en un determinado momento. Y en una disputación contra la teología escolástica, escrita en ese mismo año, 1517, en 97 tesis, criticó acremente la teología escolástica, incluyendo las tesis de su maestro Gabriel Biel. No se confundan estas tesis, son las 97 tesis de Lutero contra la teología escolástica, no son las 95 tesis que clavó en el castillo de Wittenberg, son otras tesis. Yo las traduje al español y las vamos a poner en una nube por ahí para que las descarguen los que quieran, nomás que son tesis así arrasadoras. Por ejemplo, la tesis 13 dice, Biel enseñaba que el hombre natural, si se esfuerza lo suficiente, puede llegar a amar a Dios sobre todas las cosas, produciendo obras meritorias. Bueno, ¿para qué quieren que les diga lo que contesta Lutero a eso? ¿Ah? Dice, en contra de Biel, del hombre natural no procede más que podredumbre. ¿Verdad? Ese es el maravilloso concepto que tenía Lutero del hombre natural, ¿verdad?, en contra de Biel y de toda la tradición. La preocupación de Lutero era que ni la vía antigua ni la vía moderna permitían verdaderamente que las enseñanzas teológicas fuesen determinadas por la palabra de Dios, poniendo a la palabra de Dios, efectivamente por encima de toda autoridad, inclusive y sobre todo por encima de la autoridad de la Iglesia. Pero había sido la misma vía moderna, si se fijan ustedes bien,
la que al insistir en distinguir los ámbitos de la palabra de Dios y la razón humana, había sentado las bases para que Lutero se replanteara la cuestión de si era necesario seguir interpretando la Escritura a través de la propedéutica filosófica escolástica y la tradición. Bueno, ¿por qué tenemos que seguir interpretando la Escritura a la luz de esa tradición? En la vía luterana, las doctrinas teológicas tenían que ser determinadas por la palabra de Dios, sin la mediación de Aristóteles y la tradición de la Iglesia, que en la práctica, ya dijimos, señalaba o significaba buscar la enseñanza bíblica mediatizada por las sentencias de Pedro Lombardo. Normalmente los estudiosos de teología no iban a leer la Biblia, la Vulgata, sino que leían las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Sí? Entonces Pedro Lombardo era así como el que nos daba la Biblia, en vez de que fuéramos a leerla directamente, mejor leíamos a Pedro Lombardo. Eso es lo que va a repudiar la Reforma, entre otras cosas, ¿sí? De esta manera, la Reforma luterana puso en cuestión la teología y la filosofía escolásticas, pero esto vino acompañado de una profunda desconfianza hacia la razón en general y una zanja insalvable entre fe y razón. Pues Lutero no concebía la posibilidad de que la razón misma pudiese a su vez ser reformada por la palabra de Dios. Esta actitud queda resumida en la forma en que Lutero se refería a la razón, a saber, como die höhere Vernunft, la ramera razón. ¿Eh? Así de ese tamaño. Esas son sus palabras, Die höhere Vernunft, la ramera razón. Esto va a traer consecuencias importantes en toda una línea de iglesias evangélicas donde la actividad intelectual es vista con sospecha, o en el mejor de los casos, relegada al ámbito secular, y por lo tanto se rechaza la posibilidad de prolegómenos filosóficos para la teología. Quizá el máximo exponente de esta posición más recientemente sea Karl Barth, ¿verdad?, que rechaza prolegómenos totalmente para la teología. Así que espero que hayan visto que, por muy abstractos que parezcan, los principios epistemológicos de Occam tuvieron efectos poderosísimos en el resquebrajamiento de la cosmovisión medieval y particularmente en la articulación de la Reforma luterana, pues destruyeron la visión platónica racionalista de Dios y abrieron la puerta a la tesis de que la palabra de Dios, no mediatizada por la filosofía escolástica, era una fuente fundamental de conocimiento. Claramente, la navaja de Occam, junto con el principio de la autoridad soberana de la Escritura, es el fundamento epistemológico del protestantismo. El nominalismo, al abandonar la metafísica especulativa, elimina también la necesidad de la teodicea, es decir, de explicar por qué Dios hace lo que hace. Lutero primero y Juan Calvino después aplicaron el principio de que no se puede ni se debe decir de Dios más que lo que enseñan las Escrituras. Lo que es la naturaleza. Queda, por lo tanto, eliminada la especulación metafísica acerca de la esencia de Dios. No hay ideas en la mente de Dios. Dios no necesita ejemplares para crear y no es posible saber nada acerca de la esencia inescrutable de Dios. Lo único que sabemos es lo que Él mismo nos ha querido revelar. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es parte de la esencia de Dios, no de su naturaleza, de su esencia. Es eterna antes de la fundación del mundo. Entonces no forma parte de su naturaleza, sino es más profundo que eso. Lo único que sabemos es lo que Él mismo nos ha querido revelar, revistiéndose con ropajes creados, haciéndose visible a nosotros
sobre todo a través de su encarnación en Cristo Jesús. La Reforma luterana, en efecto, anunció el fin de la especulación teológico-metafísica para privilegiar la Escritura como única fuente de autoridad por encima de la tradición. A pesar de ello, como los estudios teológicos requieren de prolegómenos y las universidades no pueden erigirse o sostenerse sin una concepción filosófica que los apuntale, los académicos protestantes no podían prescindir de la filosofía a pesar de las duras invectivas de Lutero contra la escolástica. Ya en la época de Felipe Melanchthon, quien fue la mano derecha de Lutero prácticamente, el ilustre Preceptor Germaniae, mentor, profesor de los alemanes, que fue el creador del sistema educativo alemán, al que el doctor Serres de alguna manera aludió cuando nos dijo que la Biblia se difundió ampliamente para que aprendieran a leer los alemanes. El encargado de esa tarea fue Felipe Melanchthon, precisamente. Preceptor Germaniae, es el fundador del sistema educativo alemán. Él continuó la enseñanza del pensamiento aristotélico en las universidades alemanas y hacia finales del siglo XVI, como el humanismo o el ramismo, era un filósofo, o el escepticismo filosófico resultaban inadecuados para las enseñanzas que se proponían impartir los reformadores centroeuropeos, estos no tuvieron más remedio que apoyarse en una obra que había sido ya realizada por los filósofos españoles y portugueses, y especialmente en el corpus que ejerció la mayor influencia, los Commentaria in Libros Metaphysicorum Aristoteles Stagiritae, publicado desde 1577 a 1612, comentarios a los libros metafísicos del Stagirita Aristóteles, el Cursus Conimbricensis, curso de Coimbra, publicado de 1591 a 1607, el curso filosófico de Francisco Toledo, publicado desde 1560 a 1575, y desde luego las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, publicadas por primera vez en 1597. Con excepción de la Universidad de Altdorf, casi todas las universidades de Europa Central, tanto luteranas como calvinistas, adoptaron desde entonces la tradición hispano-portuguesa como base para la enseñanza y sistematización de la metafísica. De hecho, en el sector calvinista de la Reforma se dio un fenómeno que se conoce como la escolástica protestante, que es un estilo de argumentación muy parecido al de los escolásticos medievales, que se llama la disputación, en el cual se discuten temas como, por ejemplo, ¿deben ser bautizados los niños o no deben ser bautizados los niños? Temas teológicos relevantes eran discutidos en la forma de la disputa, de la disputación escolástica. Ahí destacan las figuras de Francisco Turretino, Pedro Mártir Fermiglio y algunos otros que egresaron o estuvieron conectados con la Academia de Ginebra, que también fue mencionada anteriormente aquí, como la primera universidad, ¿verdad?, que se fundó. No obstante, la negativa actitud de Lutero hacia la escolástica terminó por crear en el campo luterano un hiato, un abismo, una brecha insalvable entre fe y razón dentro del campo luterano, como decía. No es posible concebir desde la perspectiva de Lutero la posibilidad de una filosofía cristiana. ¿Tiene remedio esta dramática situación? ¿Es posible una filosofía cristiana diferente de la escolástica, que no incurra otra vez en los mismos vicios que señaló Lutero? Hay respuestas afirmativas a estas preguntas, pero ello es tópico de otra conferencia, porque si no me regaña el comité organizador. Muchas gracias. Agradezco a todos el habernos seguido en esta transmisión en vivo con la conferencia del doctor
Adolfo García de la Siembra. Yo creo que ninguno nos disgustaría escuchar una segunda conferencia, pero estoy seguro que vamos a tener oportunidad de volver a escuchar a nuestros ponentes y algunos otros invitados en eventos posteriores que seguiremos organizando. Quiero pedir la presencia en el escenario de los pastores Gabino Pérez Álvarez y José Manuel López Juan para hacer la entrega del reconocimiento al doctor Adolfo García de la Siembra Guajardo por su destacada conferencia magistral, La influencia de la Reforma en el pensamiento filosófico. Despedimos la transmisión. Gracias a todos por seguir.